Me da mucho gusto que nos acompañen esta noche para que platiquemos un poquito de qué hacemos habitualmente con los pacientes que tienen alguna visión diferente y qué podríamos hacer si los manejamos de alguna otra forma. Déjenme contarles, muchos de ustedes ya son conocidos de AVER, pero por quienes no lo sepan, AVER es una asociación civil que significa autosuficiencia visual, estimulación y rehabilitación. Tenemos alrededor de 15 años de estar trabajando y nuestra razón social es la atención de la discapacidad, de los problemas de tipo oftalmológico en general, pero específicamente de la discapacidad visual. Eh, y nuestra misión más fuerte es la formación de profesionales en esta disciplina, para lo cual tenemos el programa de educación a distancia, el cual están participando ustedes en este momento, y que consta de diferentes variedades. Una de ellas son los webinars, que son gratuitos, que hablamos sobre diferentes tópicos de qué podemos hacer con estos pacientes. Y ya que los hacemos, después quedan en el canal de YouTube de AVER, de manera que ustedes los pueden consultar en el momento que quieran. Generalmente, estos webinars nos dan lugar a la invitación a que puedan asistir a algún curso, todo en línea. Y los cursos son de diferentes tópicos y van dirigidos a diferentes grupos de profesionales. Durante este año estamos ofreciendo este webinar para después ofrecer un curso del que les voy a platicar al final. En un par de meses aproximadamente, pero toda la información, Ale, quien es la encargada de la comunicación y lo hace de una manera espléndida, seguramente les hará llegar todo el programa a todos aquellos que se hayan inscrito a este webinar. Eh, Habrá uno dirigido a visión baja en geriatría y dirigido hacia los geriatras y los cuidadores geriátricos, porque nos interesa el informar a todo tipo de profesionales que tuvieran algún paciente de esta naturaleza. Habrá otro webinar y el curso correspondiente para los psicólogos. Y un último de este año, pero no por eso menos importante, como se dice, dirigido a los maestros. Entonces, en este año nuestro objetivo fue irnos hacia las diferentes profesiones. Además de los webinars, de los cursos que van unidos con los webinars, tenemos el diplomado de estimulación y rehabilitación visual avalado por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, a donde invitamos a cursarlo al área clínica, esto es médicos oftalmólogos, optometristas y rehabilitadores o quienes quieran formarse como rehabilitadores visuales y estimulación visual. Aquí nos encanta el poder aprender y colaborar con fisioterapeutas, con terapeutas ocupacionales, con terapeutas físicos y otras áreas de terapia, así como psicólogos. Enfermeras también, ha habido enfermeras que han tomado este diplomado. El diplomado tiene una duración de 1 año, también es en línea y el próximo ciclo lo iniciaremos en el mes de junio. Nos tomamos el tercer fin de semana de cada mes, salvo excepciones cuando las fechas sean medio conflictivas, como por ejemplo
para cerca a Navidad, pero se mantiene toda esta información de una manera fluida. El diplomado, la duración es de 120 horas, 10 horas por mes, durante un fin de semana, sábados y domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, hora de México. Todo es en línea y el requisito es un título de licenciatura y bueno, identificación y todas estas cosas de trámite, pero el nivel mínimo para tener el diploma de la UNAM y de haber es alguna licenciatura. Si la persona tiene una motivación muy importante de aprender a manejar este tipo de pacientes y no tiene una licenciatura o tiene una licenciatura trunca, coméntelo con nosotros, lo platicamos y pudiera ser que fuera aceptado obteniendo el diploma de haber, no de la UNAM, porque este requisito sí lo exige la UNAM, pero lo platicamos. Para ingresar, hay que comunicarse justamente al correo de contacto@haber.org.mx, que lo tienen en su pantalla, y se les dará toda la información al respecto. Les platico un poquito, yo me dedico a la visión baja hace muchísimos años. La visión baja, rehabilitación visual, visión subnormal, ha ido pasando por muchas nomenclaturas. Hace muchísimos años se hablaba de visión subnormal, después cambiamos el término por el de visión baja y actualmente ya no nos encanta, hablamos de rehabilitación visual y de hecho nos gusta mucho más visión funcional. Por eso el centro de la alta especialidad de la Sociedad Mexicana de Oftalmología actualmente recibe el nombre de VIFURNE, Visión Funcional y Rehabilitación, del cual tenemos aquí con nosotros algunos de sus miembros. Bueno, pues si alguien quiere comentar por qué está aquí o nos vamos directamente al caso y abrimos cuando las preguntas y quien haga la pregunta y todo nos platica por qué está aquí y cuál es su interés y para irnos conociendo un poquito más. Bueno, yo soy Carla Mónica Talamantes, exalumna del diplomado, egresada. Pues doctora, como le dije, ¿no? Ya estaba yo a punto de contactarla llorando amargamente por un caso clínico que tengo. Puedo mencionar que he estado viendo muchos casos clínicos de baja visión, me han llegado pacientes, unos con muy buenos resultados, otros no tanto por muchos factores, pero este caso en particular que quería exponer, pero yo creo que va a ser al final, sí me trae como pensando, básicamente por eso entré. Y si Ok, no hubiera habido esto, le hubiera hablado por teléfono. perfecto. Para eso estamos, Carla, con muchísimo gusto. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Que no pasa mi diapositiva? Bueno, Ya. habitualmente en años pasados hemos dado un curso que le llamamos intensivo de visión baja, que son varios días cuando ha sido presencial o 3 veces por semana cuando ha sido en línea durante un mes. Sin embargo, en este año decidimos que queríamos comentar mejor casos clínicos para que pudieran estar con nosotros personas que están interesadas en este manejo, pero que no saben qué hacer y a lo mejor se animan a tomar el diplomado y para que pudieran estar justamente nuestros egresados, como Carla lo ha manifestado ahorita, porque sí, hay casos que son verdaderamente complicados y de repente más neuronas nos ayudan un poquito a resolver.
Entonces, por eso pensamos que era importante que platicáramos de casos clínicos de discapacidad visual y qué es lo que hacemos o hacen actualmente aquellas personas que no han tenido mucho contacto con la visión baja. Entonces, le titulamos ¿qué hago y qué más podría hacer? Porque muchas veces decimos, ay, siento que me quedé cortita, que no estoy haciendo todo lo que a lo mejor podría, pero no tengo la más peregrina idea de qué más hacer. Entonces, bueno, pues a veces ponemos cara de circunstancia, damos palmadita en el hombro y tan tan, ¿verdad? Por lo menos esto es lo que yo hice tristemente durante muchos años, porque en mi formación profesional de oftalmología, la verdad es que nadie me enseñó a hacer esto, ni cómo conducir una persona con ceguera, ni nada, nada al respecto. Todo esto lo tuve que ir averiguando y buscando asesorías y buscando cursos y buscando preparación y literatura, que en ese entonces era mucho más complicada de acceder a ella. Entonces, vamos a ver qué más podemos hacer con estos pacientes. Bueno, yo soy Lourdes Medina y Álvarez Tostado para servirles y vamos a platicar de un paciente masculino. Siempre en todos los pacientes de visión baja o no, vamos a hacer la ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares y los antecedentes personales patológicos. Aquí estamos hablando de un chico de 11 años que cursa el quinto de primaria y el foráneo del interior del país. Y es muy importante saber qué año escolar cursa. Uh-huh. Esto nos está hablando si está yendo a la escuela, si está en una escuela regular o en una escuela especial. Entonces, por aquí esta ficha de identidad ya nos está ayudando. En el caso de un adulto, si está trabajando, si no, en fin. En este caso que nos ocupa, cursa el quinto de primaria. Tiene como antecedentes importantes el abuelo paterno y dos tíos paternos con una distrofia retiniana en específico. Entonces, obviamente, este no es un caso cerrado, ya tenemos casi el diagnóstico, pero ¿qué vamos a hacer con él y cómo lo vamos a tratar? Esa es la parte importante. Los antecedentes personales patológicos no son de importancia para el manejo y sabemos que usa lentes desde los 4 años de edad y que le han realizado múltiples cambios. Cambios porque va con un oftalmólogo o va con un optometrista y deciden que tiene un 0,25 diferente y entonces hacen el cambio, pero pues el niño sigue viendo más o menos igual y o pierden los lentes y entonces nuevamente se vuelven a prescribir y en fin. Y básicamente el motivo de la consulta es porque este chico tiene dificultad para realizar sus actividades escolares. Habitualmente en una consulta hasta acá nos quedamos. ¿Alguien preguntaría algo más en el interrogatorio? ¿Creen Sí, que bueno, necesitemos saber más cosas de este chico? Sí, sí, adelante. doctor. Bueno, yo creo que necesitaríamos preguntar cuáles son sus dificultades con la visión que tiene, si puede ver el pizarrón o no, a qué distancia se sienta del pizarrón, si puede leer en el libro de texto que tiene, todo eso. Bueno, se me Excelente. ¿Quién ocurre. está hablando? Laura, Laura, también exalumna del diplomado, Ay, Laura de León. Laura. Perfecto, buenísimo. No te reconocí la voz y ahorita tengo movida esto y no supe quién era, pero qué gusto, Laura, buenísimo. Sí, sí, Uh-huh. sí. Claro, tenemos que preguntar muchas otras cosas más, no nos vamos a quedar nada más con eso, ¿verdad?
creen que sería en este chico importante saber antecedentes perinatales? ¿Creen que necesitaríamos saber cuál ha sido su desarrollo psicomotor? ¿Qué estudios complementarios se han realizado? ¿Los trae? ¿Los podemos revisar? ¿Los podemos ver? Y las preguntas más importantes son justo lo que Laura nos estaba diciendo ahorita. ¿Qué puede y qué no puede hacer con su visión? Eso es fundamental. Quizás para este caso en particular, los antecedentes perinatales no tengan tanto de importancia, el desarrollo psicomotor probablemente más, pero para muchos de nuestros pacientes los antecedentes perinatales son fundamentales. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que van asociadas con prematuridad, hay muchas patologías que van asociadas con cuestiones de tipo teratogénico, en fin. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las preguntas que haríamos en antecedentes perinatales. Y las respuestas son, este chico es producto de la gesta 2, fue un parto eutóxico a las 36 semanas con un peso al nacer de 3 kilos 700 gramos a todo dar. Estuvo en la incubadora 2 días, después en una camita térmica por ictericia. El desarrollo psicomotor es importantísimo porque la visión es el motor del desarrollo. Porque lo que hace que un chiquito empiece colocado en decúbito ventral, empiece a levantar la cabeza y empiece a sostener su cabeza y a fortalecer los músculos cervicales y paravertebrales que le permitan luego sentarse, luego caminar y todo, es la visión. La visión le va a proveer de una estimulación importantísima. Por eso es fundamental que un chiquito con una visión diferente sea referido o se inicie con él un programa de estimulación. Todo un programa de intervención temprana basado mucho en la estimulación de tipo visual. Este chico tuvo un sostén cefálico a los 3 meses, se sentó a los 6, gateó a los 9, se paró y caminó a los 14 meses, controló esfínteres a los 18 y tenía lenguaje a los 15 meses. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que está súper bien, ¿verdad? Que tiene un desarrollo psicomotor absolutamente armónico y normal. ¿Y qué pasa cuando no tienen un desarrollo tan normal? Pues que hay que emparejarlos lo más posible. Y aquí viene justamente la parte que nos comentaba la doctora Laura, la parte funcional. Necesitamos saber si su visión es suficiente para qué. Entonces hacemos esta pregunta clave. Hacemos la visión es suficiente para y diferentes actividades. Y fíjense que no preguntamos, ¿puede tal cosa? Porque si a un adulto le decimos, ¿y puede salir solo a la calle? Nos van a decir, no, porque mis hijos no me dejan, no, porque fíjense que la rodilla, en fin. Lo cual es importante, pero lo que necesitamos en este momento es ver para qué es útil esa visión. Entonces vamos a ir haciendo preguntas en relación a las diferentes áreas. Una es el área de independencia en el desplazamiento, que también en muchas ocasiones le llamamos orientación y movilidad, aunque nos parece que el término independencia en el desplazamiento es mucho más completo. Entonces le preguntamos si su visión es suficiente para salir a la calle, salir solo a la calle. Aquí este chico, Alejandro, tiene 11 años, a lo mejor no es muy común que salgan solos a la calle, pero saber si va tomado de la mano del adulto o si puede caminar independientemente.
Y nos dice que sí, que aparentemente es suficiente para hacerlo. Todavía no toma medios de transporte solo, ni mucho menos, pero eso tenemos que ir viendo a futuro. En su casa no tiene ningún problema para deambular. Tenemos que preguntar si la visión es suficiente para subir y bajar escaleras. Y tenemos que hacer esta diferenciación entre subir y bajar escaleras, porque muchas veces la persona con visión baja tiene problemas para ver las escaleras, para bajarlas. Entonces las ve como una franja continua y puede caerse. Y en las personas de mayor edad hay que tener mucho cuidado con eso y saber si tienen o no tienen barandal. Y esto nos estaría indicando que por ahí a lo mejor la calidad de la visión no es tan buena. En el caso de este chico Alejandro, es suficiente. Tu visión es suficiente para ver la televisión, se aproxima a 1 metro. Tu visión es suficiente para ver el pizarrón, que fue justo el comentario que nos hicieron, insuficiente. Y aquí ya tenemos que preguntar cómo son los pizarrones, porque a veces son blancos y se escribe con plumón, y si el maestro escribe con un plumón amarillito sobre el pizarrón blanco o rosita pálido sobre el pizarrón blanco, sabemos que el contraste es muy bajo. O si es un pizarrón como los tradicionales, verde y que escriben con un gis, si es un gis muy duro, a lo mejor escribe muy mal. Si es un gis muy blandito, va a resaltar más el blanco, pero tenemos que investigar. Y luego nos vamos a las actividades de la vida cotidiana, a preguntar de actividades de la vida cotidiana. La visión es suficiente para localizar la comida en su plato. En este caso, es suficiente. La visión es suficiente para ver la computadora. Suficiente. La visión es suficiente para ver el teléfono móvil. Se lo tiene que acercar mucho, pero es más o menos suficiente. Para escribir, suficiente. Y aquí tendríamos que preguntar, ok, ¿puedes escribir bien y luego puedes leer lo que escribiste? Y aquí muchas veces nos dicen, pues sí, pero quién sabe qué habrá escrito porque no entiendo nada de lo que escribí. Ojo, ahí son cosas en las que tenemos que apoyarlos. Y la visión es insuficiente para la lectura, insuficiente. Entonces ya vimos muy marcadamente dos grandes necesidades, el pizarrón, la lectura en este chico. Y seguimos preguntando, ¿la visión es suficiente para ver monedas y billetes? Suficiente. ¿Le molesta la luz? Sí, 2 cruces. No usa lentes oscuros, pero sí usa una gorra. Y en los niños me encanta preguntar a qué juegan, cómo pasan su tiempo libre. Este chico juega fútbol y anda en bicicleta. A veces choca, pero no muy frecuentemente. Le gustan los videojuegos, pero tiene que estar muy cerca. Y usa una tableta, un iPad. Juega baraja española, se acerca a ellas y lo hace bien. Se acerca a ellas. Aquí ya estamos viendo algo que nos va a ayudar muchísimo con los niños y es la aproximación. Nos va a ayudar muchísimo porque tienen la maravilla de tener una acomodación y un cristalino que les puede hacer grandes las cosas. El iPad es muy importante porque es una herramienta que le puede ayudar muchísimo. Estudios realizados. Él venía referido por una retinóloga que entonces ya venía con OCT, ya venía con fotografía de fondo de ojo y autofluorescencia, en donde la autofluorescencia de campo amplio hablaba de cambios hiperpigmentados en el área macular asociados a flex en ambos ojos, parches de hiperautofluorescencia que traduce el metabolismo del EPR.
y aquí está la imagen. En el fondo de ojo podemos ver la imagen amartillada, ¿verdad? Y este es el electroretinograma con el que venía ya a consulta. En caso de que les llegue de primera vez un paciente de esta naturaleza, obviamente lo que se tiene que hacer es o referir con el especialista o solicitar los estudios pertinentes. En mi caso, siendo oftalmóloga, me encanta apoyarme de mis compañeros retinólogos para que nos ayuden a hacer una buena exploración, una buena revisión en todos los sentidos en estos chicos. Y en el caso de los optometristas, con mayor razón, tendrían que recurrir a la asesoría y hacer la referencia a un retinólogo, siempre y cuando se los regrese para el manejo de rehabilitación visual. Entonces, ya pasamos a explorar. Le decimos que pase a que los revisemos. Y habitualmente, cuando ustedes los pasan al sillón, ¿qué hacen? Observan cómo va, dejan que lo guíe el familiar, cómo lo conduce el familiar. Ustedes le dicen si y cómo debe de conducirlo. ¿Qué es lo que hacen? Sí, observar, si tiene como miedo o duda en dar el paso, si definitivamente no se mueve hasta que el familiar se levanta para conducirlo, eso también me llama la atención. Hay muchos chicos que aún sabiendo cómo manejar un bastón, no lo traen porque les es más fácil que el familiar, o sea, la mamá, normalmente esté con ellos conduciéndolos. Y Y ahí es muy importante nuestra intervención para decir, déjenmelo solo, vamos a ver qué tanto puede hacer, si lo puede ver o no, y ahí están ustedes pendientes para auxiliarlo en el momento necesario. Pero ahí ya estás viendo, además, la sobreprotección, y estás viendo la relación y la dependencia, y estás viendo un montón de cosas, ¿no? exacto. En caso de que fuera una persona con una ceguera y que no pudiera localizar el sillón, entonces sí sería bueno que nos levantáramos y lo condujéramos al sillón y le indicáramos en dónde está. ¿Alguien quiere comentar cómo se conduce a una persona con ceguera o una visión baja profunda y cómo indicarle en dónde está el asiento? O lo cogen como paquetito y lo jalan y lo llevan y lo sientan. Lo que yo hago, bueno, a todos, es primero indicarle que voy a acercarme a él o a ella, a la persona. Le pido que tome mi codo. eh, si estoy, supongamos, de frente, que tome mi codo con su mano mi codo derecho con su mano izquierda, para yo irlo guiando moviendo el codo. Ya una vez llegando a donde se vaya a sentar, ponerle enfrente, indicarle que puede tocar hacia el sillón, y ya una vez que lo identifique, que se pueda sentar. Me parece perfecto. O puedes tomar su mano con la tuya y colocarla sobre el asiento, colocarla sobre los brazos del sillón y pedirle que se siente de una manera autónoma y respetuosa. Y entonces esto es muy importante que el familiar lo aprenda para que de ese modo lo pueda apoyar de una manera mucho más digna, ¿no? Entonces, en este caso no hubo necesidad de nada de eso, porque Alejandro podía localizar muy bien el sillón, se levantó y fue y se sentó. Y entonces vamos a hacer la exploración que hacemos. Y generalmente empezamos por la toma de la agudeza visual, o sea, queremos saber cuánto ve. ¿Cómo toman la agudeza visual? Habitualmente.
Bueno, No la- habitualmente en los pacientes normales es con la cartilla de Snellen, pero en los pacientes como este niñito se utiliza la cartilla de Flynn. Ajá, habitualmente podemos usar la cartilla de Snellen o lo que sucede en muchas ocasiones es que utilizamos un proyector. Ujú. Dice Marcela, depende de la edad, depende de la patología. Y Tinti Ferrero dice test de LH. De Lea Givarini. Perfecto. Ok, nunca usamos proyector con estos pacientes, porque lo que va a pasar es que el octotipo de 20-200 o de 20-400, o aquellos que lo tengan, es difícil que lo vean en muchas ocasiones, y entonces, no, pues no veo ni la grandota, y ahí empezamos mal la exploración. Nunca usamos proyector porque además la calidad de la visión es mucho más baja y generalmente van a ver menos que si exploramos con cartillas como nos comentan. Con cartillas que pueden ser hasta la de Snellen, ¿eh? Si no tienen otra, si no tienen una cartilla ETRS, la de Snellen nos puede servir. La descolgamos de donde la tengamos y nos acercamos al paciente y nos vamos alejando. Ajá. Si tenemos cartillas especiales para visión baja, pues de maravilla. Pero si no, una cartilla de Snellen empezando a una distancia próxima e irnos alejando va a ser suficiente. Siempre entonces cartilla y empleamos a la menor distancia. También les vamos a permitir la búsqueda. Pues mire, es que si veo así derechito, como que se me tapan las letras, pero si le volteo un poquito la cabeza, ya puedo verlas mejor. Ah, permitimos la búsqueda, pero nos fijamos hacia dónde está moviendo la cabeza, porque a lo mejor tenemos que entrenar justamente ese movimiento de la cabeza para que utilice esa parte de la retina con la que está viendo mejor. Vamos a valorar primero un ojo, luego el otro y luego los dos ojos. Y luego vamos a revisar la visión con la corrección que tiene, con los lentes que trae, y en casos necesarios utilizamos un estenopeico para ver la capacidad de la visión que tiene esa persona. ¿Alguien quiere comentar por qué hacemos de los dos ojos? Cada ojo por separado y luego de los dos ojos. Porque estamos buscando el ojo dominante. Porque a veces el mejor ojo no es el ojo que domina, sino el que domina es el peor ojo y nos estorba. En este caso, encontramos una visión del ojo derecho de 6/200 y del ojo izquierdo de 6/160. Ah, caray, ¿qué quiere decir 6/200 y 6/160? Que a 6 pies de distancia ve lo que una persona normal vería a 200 pies de distancia, y en el ojo izquierdo, que a 6 pies de distancia ve lo que una persona normovisual vería a 160 pies de distancia. Pero esto en 20, como en 20 pies que estamos acostumbrados a utilizar pies de distancia, ¿cómo le hago? ¿Cómo sé? Pues lo multiplicamos por un factor común, que nos dé alrededor de 20 pies. En este caso multiplicamos 6 por 3.33 y nos da 19 puntos. ¿Quién sabe qué? Que lo cerramos en 20 y multiplicamos por ese mismo factor común el 200, lo cual nos va a dar una visión de 20,666 que redondeamos en 20,700. Y así ustedes se pueden dar cuenta cuánto ve este chico. En el caso del ojo izquierdo es
un poquito mejor, pero es una visión baja importante. Y aquí tenemos a Alejandro. Por supuesto, por todo el disfraz, se pueden dar cuenta en qué época fue cuando lo vimos, ¿verdad? Ahí estoy tomando la agudeza visual con una cartilla de Feinblum, que fue la cartilla que nos refería Conchita que utilizamos, y empecé a un pie de distancia y fui caminando hacia atrás hasta que llegué a los 6 pies de distancia. Esta es la cartilla de Feinblum. Esta cartilla, este es el optotipo de 700 y este es el optotipo de Noveo, creo que de 200. Es una cartilla que nos ayuda mucho con los pacientes de visión baja, que tiene sus pros y sus contras contra la de ETDRS, pero es una cartilla que nos ayuda. Esta fue la que utilizamos en este caso. Habitualmente, en estos chicos, y la visión con ambos ojos fue de 6/160, igual que con el ojo izquierdo. En los niños, habitualmente toman la visión de cerca. Sí, Y en En chat todos también los están niños, diciendo que sí. en todos los niños toman la visión cercana. no, en los niños nada más con visión baja, doctora, Los niños con visión baja toman la visión cercana. Me parece excelente. ¿Por qué, Lau? porque algunas veces, por la aproximación que hacen, pueden tener mucho mejor visión que la visión lejana que ya manifestaron. Claro. Y es importantísimo saber cuánto ven de cerca. ¿Se acuerdan que una de sus necesidades era la lectura? La lectura es visión cercana. Su aprendizaje va a estar en función de la visión cercana. Por eso es tan importante ver cuál es la función de la visión en la lectura o en la visión cercana. Fundamental. Perdón, Entonces, ¿puedo aquí decir algo? estamos. ¿Perdón? Sí, hola, buenas noches. No, y aparte que en visión baja, el acercar la corta distancia funciona como magnificador. Exacto. Entonces, de esa manera, la formación de la imagen, tenemos tres maneras de potenciarla, o agrandando la imagen, o poniéndole un aumento, o acercando, que en una visión Exacto. normal no lo podríamos hacer. Claro. Muchísimas gracias. Qué gusto que estés con nosotros. Y un Aquí, placer, te hablo desde Argentina. sí, gracias. Aquí estamos valorando la visión cercana y utilizamos la cartilla ETDRS para visión cercana justamente. Y le permitimos la aproximación, porque eso, la acomodación nos va a estar ayudando muchísimo en estos pacientes. Y encontramos que con ambos ojos y con cada ojo por separado veía 20/125 a 5 centímetros, porque le permitimos la aproximación. Entonces, tenemos que registrar esto. Y también comparamos esta agudeza visual cercana con texto continuo. La de ETDRS son letras aisladas y el texto continuo ya es un reto más grande porque tenemos que estar uniendo letras y esto a lo mejor si tiene un escotoma central nos los va a estar tapando, en fin. ¿Y valorarían la calidad de la visión o ya vieron cuánto ve de lejos, cuánto ve de cerca y ya tienen cómo ve este niño? Porque habitualmente decimos que la visión, ¿cuánto ve esa persona? Uy, no, ve rete bien, ve 20/20. Y ya nos quedamos con la agudeza visual como sinónimo de visión. Dice Araceli, sensibilidad al contraste, visión al color. Exacto. Entonces tenemos que valorar la calidad de la visión.
Y la calidad de la visión lo hicimos con estas cartillas, que son cartillas de la doctora, diseño de la doctora Lea Givarini, aunque tienen octotipos de números, no los octotipos de los típicos de casita, círculo, cuadrado y manzana. Entonces hacemos la prueba de sensibilidad al contraste con una buena iluminación, cada ojo por separado, y vemos que tienen un tono muy bajito y veo un 5% con cada ojo y con los dos ojos lo mismo. Este chico ya venía con un estudio de cantimetría cinética en la que vemos el escotoma central. Comenta Marcela, ¿Sí? doctora, comenta Marcela, me ha tocado que ahí, o sea, justamente en la calidad de la visión, está el problema más que en la cantidad de la visión. Por supuesto, es muy, muy común. Hace un par de días vi un chiquito que le vino diagnosticado como ciego. Es otro caso clínico, ¿eh? Vino diagnosticado como ciego y empecé a ponerle pelotitas en el suelo y las recogía perfecto cuando había contraste. Le puse la corrección óptica que encontré y salimos al patio y medio que trastabillaba. Le puse un filtro, él tenía la Hiding Heidi, que es la que usamos con niños más chiquitos para valorar la sensibilidad al contraste, estaba muy baja. Le puse un filtro y me encantó porque en ese momento volteó a ver las escaleras y dijo, ¿qué es eso? Unas escaleras para subir, ¿sí? Quiero subir 4 años. Subió las escaleras con el filtro y su corrección. Pero con la corrección solamente no tenía esta percepción del contraste. Entonces, sí es muy, muy importante valorar cuál es la calidad de la visión, definitivamente. El campo visual lo pueden hacer, por supuesto, lo pueden solicitar si el niño ya puede colaborar para esto, o pueden darse una idea en el consultorio con un niño más grande o con un adulto, incluso con un campito por confrontación, o poniendo un juguete adelante del niño y pasando otro juguete por diferentes lados y a ver en qué momento voltea a verlo. Este chico ya venía con su campo visual. En caso de que sepamos que el problema es central, también podemos acudir a una rejilla de Amsler para tratar de localizar el escotoma. Y por supuesto que la visión al color es importante y generalmente utilizamos, en este caso podríamos haber utilizado las tablas de Ishihara porque probablemente es un problema de tipo congénito, o el PD15 o Farnsworth-Munsell. No hicimos esta prueba en este chico, en ese momento era foráneo y teníamos que hacer un montón de cosas y lo pensábamos hacer en una siguiente vez. Por supuesto que se hace la exploración oftalmológica de rutina, hacemos biomicroscopía, tonometría, en donde no encontramos ningún tipo de alteraciones, y por supuesto que hacemos un estudio de fondo de ojo que en este caso ya venía estudiado por la retinóloga y ya venía con sus pruebas complementarias, pero todos los pacientes lo hacemos, o si nos refieren un paciente con un problema y nos refieren una agudeza visual y nosotros encontramos una agudeza visual diferente o menor, es muy importante volverlo a revisar. Y en algún momento, si encontramos alguna patología que sea reciente o que no la hayan detectado, en fin, entonces, por respeto, referimos al paciente con el médico que nos hizo favor de mandarlo con nosotros y le comentamos el caso. Siempre mantener una comunicación directa y abierta es muy importante. Doctora, comenta Lili
que nos dice que es docente, que no es oftalmóloga, entonces tiene la duda si se puede asociar la calidad de visión con la percepción visual. Sí, porque las funciones visuales te van a ayudar a una buena percepción. Y como maestra, como docente, es importantísimo que sepan todas estas cosas, por eso vamos a dar un curso para docentes, porque simplemente el decirles que escriban con un plumón o con un lápiz suavecito para que les escriba más negro, pues ya con eso le van a estar ayudando muchísimo, ¿sí? O que pongan contrastes en su mesa de escritorio. Si la mesita, el pupitre es blanco y están escribiendo sobre una hoja blanca, pues se van a seguir y van a escribir sobre el escritorio, sobre la mesa. Hay que forrarla de negro con una cartulina y encima poner la hoja blanca y con eso ya le cambiaron y le dieron posibilidad al niño de que localice esa hoja. Sí, es muy importante la calidad de la visión. Qué bueno que estás con nosotros como docente. El estudio de refracción. ¿Cómo hacen el estudio de refracción? Déjenme decirles que un buen estudio de refracción es el mejor regalo que les puedan dar a sus pacientes. Hay muchos de estos pacientes que llegan a quienes no se les ha hecho un estudio de refracción, porque ¿para qué? Pues si ya ve re poquito, como para qué. Unos lentes, pues ¿qué tanto va a mejorar? A lo mejor mejora una o dos líneas. Una o dos líneas para el paciente es muy importante. Entonces, por favor, siempre hagan un estudio de refracción. Y déjenme decirles que no importa por quién vayan referidos, hagan un estudio de refracción. Nos llevamos grandes sorpresas. De repente vienen referidos por médicos que habitan en el Olimpo de los dioses y no tienen un estudio de refracción o tienen un estudio equivocado. Entonces, siempre hay que hacer un buen estudio de refracción y en estos pacientes no utilizamos el autorrefractor. Nunca utilizamos el autorrefractor, hacemos una retinoscopía y no utilizamos el forópter para hacer el estudio subjetivo porque les permitimos que muevan la cabeza para donde quieran, para que localicen mejor la imagen, y entonces siempre hacemos un estudio subjetivo con armazón de pruebas. Si es necesario, se hace la recolocación de imagen retiniana con prismas, que este es todo un tema de conversación. Nada más ahorita quédense con que se puede hacer una recolocación de imagen retiniana con prismas, que les permitimos el movimiento de la cabeza y que los ponemos a caminar para ver cómo se sienten con esa prescripción. En este caso, encontramos que con un menos 0,50 con menos 2,50, 180, y con 8 dioptrías prismáticas, base abajo y a la izquierda a 135 grados, en ambos ojos mejoraba a 800, de 6,200, 660 a 800. Ganamos 2 pies de distancia y ganamos unas 4 líneas de visión. Y a lo mejor hubieran dicho, ay, pues un menos 0,50 con menos 2,59, y menos 2,50 es muy importante. Y además estamos utilizando la parte de la retina que él prefiere. Además, le probamos en un telescopio monocular enfocable, uno de 3 por, con lo cual mejoró a 8,80, o sea, un décimo de visión, y con uno de 4 por mejoró a 8,25. No le tomé la fotografía usando el telescopio y entonces me permití poner la fotografía de otro chico que me encantó, que estaba en su elemento viendo con el telescopio y hasta subió el pie al sillón y estaba encantado, descubriendo el mundo. ¿Por qué el telescopio?
porque él nos decía que tenía dificultad para ver el pizarrón. Entonces, probablemente con el telescopio se pueda solucionar. Otra de los consejos que podemos dar para ver pizarrón, si es usador de iPad, es que pueda tomar la fotografía, explicarle al maestro y tomar la fotografía de lo escrito en el pizarrón y verla aquí en cortito. Ahora lo están utilizando mucho de esa manera. Alejandro mejoraba también la visión cercana con una lupa de apoyo de este tipo, que se llama MagnaBrite, que no tiene un poder muy alto, pero que le da muy buena iluminación, es bastante económica y le ayudaba mucho. Y también utilizando diferentes dispositivos inteligentes y apps, como por ejemplo esta app que se llama Supervisión. En este momento era la que estábamos usando. Hay Lupa Plus y hay una serie de aplicaciones que podemos recomendarles. Afortunadamente ahorita hay una gama de apoyos de este tipo con los que pueden contar, y este también la puede tener en el iPad y puede amplificar sus textos. Entonces, lo que le recetamos, así quedó la receta, y el telescopio monocular de 4x, sus lentes con los prismas para recolocación de imagen retiniana, el telescopio, la lupa de apoyo tipo Duomo o la MagnaBrite, con la que lograba una visión cercana de 20-30, un atril para que no se agachara demasiado y no se molestara su ergonomía, aumento de contrastes, uso de dispositivos inteligentes y este tipo de aplicación. Y aquí lo vemos ya con los lentes y leyendo el texto continuo con un atril para que no tenga que acercarse tanto, pero valdría la pena bajar todavía más el banco o poner un atril un poquito más alto para que no se agache tanto. Y hasta ahí nos quedamos o podemos hacer algo más. Pues sería importante, en este caso, platicar con sus maestros, poder dar como toda esta referencia de por qué la necesidad de las ayudas ópticas y no ópticas, y también incluso quitar esta idea que el niño con baja visión tiene que estar en la primera fila. Una vez que también se les apoya, pues no precisamente necesitamos esto. Algunas condiciones, hasta como los cambios de luz, estar cerca o lejano a alguna de las ventanas del salón, para el área de deporte, incluso también poder platicar con los profesores o si tienen alguna clase extracurricular, pues es algo que nos ayuda a que el niño lo integremos también en una parte social y no solo la parte educativa. Me encanta, Rosy, muchas gracias por tu colaboración. Como ven, son exalumnos, ¿eh? Gracias. Un gusto, doctora. Esta fue la comunicación con el maestro. Esto fue, y aunque se vea muy saturada mi diapositiva, quise poner todo el texto que mandé a la escuela. Estamos hablando de qué es lo que tiene, en qué consiste su enfermedad, y cuánto puede ver. Hay que traducirles el 6-200, el 6-160, el 6-200 o el 20-700. Quiere decir que a 2 metros de distancia ve letras de qué tamaño, de 8.5 centímetros con alto contraste, muy negra sobre fondo blanco, y con los lentes puede ver un poco más lejos, a 4 metros, letras de 4.2 centímetros con contraste alto. Esto es traducirles qué es lo que está viendo el paciente. El motivo por el que le es difícil ver lo escrito en el pizarrón, para lo cual se ha prescrito un telescopio que puede ver a la misma distancia de 4 metros, entonces ya a lo mejor no tiene que estar sentado hasta adelante,
objetos de 1 centímetro con alto contraste. Entonces, esto quiere decir que utilicen un plumo negro sobre un pizarrón blanco, por ejemplo. Se le indica el uso de telescopios sobre su anteojo para observar objetos a distancia, por lo que podrá ver cosas menores, viéndolas como si estuvieran más próximas. Pero la velocidad de la lectura no será igual a la de un niño normovisual, por lo que se aconseja dar un poco más de tiempo para la ejecución de sus tareas, así como incrementar el contraste del escrito en el pizarrón. Con respecto a la visión cercana, es de 0.5 centímetros, mejorando al permitir que se aproxime lo que él requiera. Mejora con el uso de una lupa que se apoya en el texto, permitiéndole ver letras de menor tamaño. Si aún así no fuera suficiente, se podrá permitir el uso de una aplicación en el iPad llamada Supervisión Mini, con lo que podrá aumentar aún más el tamaño de los textos y también lo situado a distancia. El seguimiento en estos chicos es muy importante, con autofluorescencia, con OCT de mácula, con el electroretinograma y con valoración de la visión funcional, como lo tenemos siempre: agudeza visual, visión cercana, campo visual, prueba de color, refracción y saber cuáles son sus necesidades en este momento. Podemos concluir que para los pacientes con algún problema de tipo de visión funcional, el diagnóstico oftalmológico es fundamental para el manejo de la rehabilitación visual. Nuestro modelo es clínico-pedagógico, de tal manera que es muy importante que el paciente entre por la puerta de la clínica, entre por la puerta de la oftalmología, entre por la puerta de la optometría y de ahí a la oftalmología y después hacer todo el programa de rehabilitación. Pero de lo que sí estamos absolutamente convencidos es que siempre podemos ofrecer algo al paciente para mejorar su calidad de vida. Y espero que con esto les haya quedado más o menos claro, o más que menos claro, nuestro manejo especial de los pacientes con visión baja y rehabilitación visual. Y pues muchas gracias, y gracias les dirán estos pacientes cuando vean que siempre tratan de darles un poquito más de lo que generalmente hacemos. Y con esto nos encantaría abrir a comentarios y después le voy a pedir a Ale que me ponga una diapositiva del curso que vamos a dar. Pero abrimos a comentarios. Por ejemplo, Lili, que es la docente que comentaba hace rato, sugerir el uso de recursos específicos, ampliación de impresiones, minimizar detalles que no hacen al objetivo, nitidez en los trazos y contrastes, uso de recursos tecnológicos, adaptación de mobiliario, entre otros, no solo en tareas pedagógicas, sino en el contexto en el que se desenvuelve. Y familiar, y todos estos consejos tenemos que darlos a la familia también, es muy importante. Justo decía Marina, el trabajo multidisciplinario al apoyo psicológico para el paciente y para la familia. Exacto. Nuestro equipo está conformado por oftalmólogos, optometristas, psicólogo y rehabilitador. Eso es muy, muy importante, el manejo de tipo psicológico, fundamental. ¿Alguien más quiere comentar? Ay, veo que en el chat hay muchos. Yo pero quiero ya... comentar, bueno, ¿Sí? yo quiero hacer hincapié a la importancia de la refracción ocular. Yo casi no trabajo con niños, pero sí trabajo con adultos. Y adultos que me envían médicos en donde se supone que no se les puede hacer nada. Y lo que vimos justo en el curso, ¿no? O sea, en el diplomado, perdón, cómo puede hacer la diferencia la refracción ocular. ¿Cómo nos puede resolver un caso de baja visión, bueno, de rehabilitación, simplemente con unos lentes y a veces con algunos filtros terapéuticos? Con Tengo esos varios. felices lentes, en vez de los tristes lentes, esos felices lentes, ¿verdad, Carla? Así es, felices lentes porque hacen una diferencia enorme.
de verdad, yo tengo varios pacientes así que cuando los veo entrar al consultorio digo, híjole, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, hago refracción ocular, hago subjetivo y tarán, sí, adiós, nos vemos el año que viene. Claro, claro. Fíjate que hace muchos años, platicando con el doctor Juan Carlos Silva, que él es el encargado de la salud ocular para las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud, decía, es que ustedes que hacen rehabilitación visual hacen alquimia, convierten en oro aquello que ya estaba desechado. Ujú. Y bueno, me parece un comentario verdaderamente emocionante. Ujú. Y sí, muchas veces, y es lo que te digo, Carla, que lo que les comentaba, que muchas veces no se ha hecho un estudio de refracción porque con el autorrefractor no funciona y porque tienen nistagmus y tienen opacidades corneales y es muy difícil hacer una buena refracción, pero a lo mejor haces una dilatación y por un pedacito puedes ver las sombras y empiezas a trabajarlo y esos felices lentes les van a cambiar la vida, definitivamente. ¿Algún otro comentario? Gracias, gracias por sus comentarios aquí en el chat. La APP Supervisión Mini y hay otra que se llama Lupa Plus, que es muy buena. Miopías de 17 dioptrías que las mandan los oftalmólogos porque ya consideran baja visión y al hacer la refracción el paciente necesita 20, desaparece la... Puede ser, ¿verdad? Claro, claro. Y aquí en los pacientes miopes adultos, cuidado a la hora que quitan la catarata y hacen el cálculo del lente intraocular, porque generalmente los dejan hemétropes, uy, sí, qué bueno, y no pueden leer, y entonces se desesperan horrible porque el paciente miope estaba acostumbrado a que se quitaba sus lentes y leía. Entonces yo les aconsejo que hagan un cálculo para dejarlos un poquito miopes, están acostumbrados a ponerse lentes para caminar y para manejar, no pasa nada, y se sienten mucho mejor porque van a poder leer. Me encantaría, doctora, pero no puedo bajar a mi jefe, no voy a decir quién, de la importancia de la hemetropía cuando efectivamente lo que usted dice es muy cierto. La frustración de los pacientes cuando no pueden ver de cerca, se sienten, o sea, sí están viendo wow, espectacular de lejos, pero sí me ha tocado muchos pacientes, es que no puedo, no puedo. A Y yo mí, ya soy a presbi. mí también llegan y dicen, y no me pueden volver a dejar un poquito como estaba antes. Sí, sí, sí. Y yo ya soy presbita, este, felizmente. Entonces ya puedo entenderlos mucho mejor, Claro. esa parte tan importante que es sí dejarles un poquito para que ellos puedan ver de cerca, pero no puedo, no, a lo mejor no he sido lo suficientemente convincente. La toma de conciencia nos ha llevado mucho y Sí, no es sí, fácil, sí. pero poco a poco. Ahí vamos, Ok. Carla. Ujú, Gerardo, claro que sí. Gerardo, adelante. Me encanta verte, a Silvia, a Andrea, a Gina, bueno, a todas, Marina, qué bueno. Gerardo, tenías tu mano levantada, si gustas comentar. Y hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, Ay, te Gerardo, ¿tú felicito, estuviste en la sesión de ayer, de lunes? correcto. Ah, qué gusto, qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque quiero platicar un poco contigo en otro foro, pues, pero que hagamos alguna llamada. Adelante con tu comentario. Ok. Bueno, mira, aquí precisamente la intervención es la siguiente. Es un poco difícil y se ha complicado el hecho de la educación visual en la parte escolar y educativa, tanto desde nivel primaria o preescolar hasta el nivel universitario. Repimal, que es una asociación fundada aquí en México, está trabajando en este proyecto en visualizar la importancia de los alumnos
para poder detectar a tiempo primero una condición visual de baja visión y segunda, prevenir la pérdida visual pero el uso continuo de ciertos artefactos, mostrándoles formas científicas o tecnológicas como la accesibilidad para poderlo manejar. Ese es mi comentario. Dice Tinti, doctora, recibimos niños con evaluaciones que se resumen en, entre comillas, no colabora, no evaluable. Tinti, ¿de dónde te comunicas con nosotros? De Argentina. Hola, Ok. ¿cómo te va? Hola, doctora, encantada. Buenas Mucho noches, buenas gusto. noches para todos. Les Sí, hablo para desde ti ya Argentina. muy noche. Es muy noche, sí, Sí. con una familia atrás que ya no entiende nada la pasión que tenemos por la visión baja, así que bueno, ya saben de mis locuras. Eh, mm, sí, hablo de provincia de Buenos Aires, Argentina. Ok. Bueno, un placer escucharlas, la verdad que fascinada estoy. Sí, me encanta. Gracias. Hace más de 30 años que me dedico a visión baja y bueno, la pasión siempre, escucharlas, un placer. Muchas gracias. A tus órdenes, Tinti. Tuve el Igualmente. gusto de conocer a la doctora Lidia Gurovich, Ah, de sí. colaborar con ella en su libro Ah, qué genia, y sí. ahora por ahí tengo el capítulo de evaluación funcional, creo. Ah, Y ahora sí. estoy en mucho contacto con la doctora Verónica López Fernández. Ah, Eh, sí. sí, 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 de hecho el día 7 de mayo voy a dar la clase de valoración funcional justamente para su grupo En la de diplomatura en la que está. diplomatura. Ujú, Sí, ah, qué exacto. placer. Bueno, sí, sí. Entonces, bueno, estamos en el mismo mundo, un gusto. Sí, un placer escucharlas. Pero sí es muy común esto de no colabora, ¿no? Y en las historias clínicas también es muy común. Les digo, siempre podemos revisar cómo está viendo ese niño y no colabora, ciego, ciego y llega y nos coge el arete, nos coge la medalla que traemos colgada, jaja, ¿sí? Pero sí, es que hay que tener paciencia y enseñarnos a explorarlo, verdaderamente. Y para seguir viendo casos clínicos y enseñarnos a hacer todo este tipo de evaluaciones, pues justamente nuestro interés es seguir transmitiendo un poquito de la experiencia que hemos tenido. Y les invitamos a este curso que vamos a impartir los martes del mes de mayo, el 7, 14, 21 y 28 de mayo, de las 7 a las 9 de la noche, hora de México. Sabemos que para Argentina es muy tarde, pero más temprano para nosotros, 3 horas de diferencia ya nos pesca todavía en el consultorio. Y este curso me encanta porque vamos a dar casos clínicos y van a colaborar conmigo médicos que han cursado el diplomado, eh, tanto los recién egresados como los que ya tienen mucho tiempo de haberse formado en rehabilitación visual. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera coloquial, en donde ustedes puedan participar. Si alguien tiene algún caso que quieren que platiquemos, que tratemos, Carla, con muchísimo gusto podemos hacerlo, o Carla, independientemente, tú me llamas y analizamos tu caso o lo revisamos juntas, como tú quieras, y pues nos encantará que puedan acompañarnos en este curso. Y más adelante, si se animan, acompañarlos en el diplomado de estimulación y rehabilitación visual de AVER UNAM. Pues un gusto, si no tienen, por ahí vi alguna notita en donde decían que mantener en contacto y la comunicación, por supuesto, siempre se hace, tenemos una espléndida comunicóloga que seguramente les hará llegar todas las informaciones necesarias.
contacto@haber.org.mx. Estamos a sus órdenes. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche.